Bueno, recién yo decía que se realizan las 55 jornadas de finanzas y antes de hablar de economía te quería pedir a vos, que sos uno de los miembros del comité organizador, bueno, ¿cuáles son los ejes centrales? ¿Qué es lo que se va a hablar? En realidad las jornadas, yo decía, la 55 edición es ya como un clásico, ¿no? Sí, además vienen académicos de todo el país y de Latinoamérica, de la Universidad de La Plata, de Santa Fe, de Rosario, de Mendoza, de Colombia, de Brasil. Todos los años nos visitan académicos destacados en temas de sector público y también en temas de federalismo. O sea, es una jornada muy federal dentro de Argentina, además de internacional. Y los temas este año, por supuesto, en Argentina no faltan temas para tratar sobre economía del sector público o macroeconomía. El primero de ellos, mañana a las 10:30, mañana miércoles, es sobre los tópicos del sector público en la pospandemia, aquellos desafíos que han quedado tras la pandemia con el economista Eduardo Levi Yeyati de la Universidad de Itela. A la tarde vamos a tener al ministro de Finanzas Osvaldo Giordano presentando su libro, Una vacuna contra la decadencia, y un panel sobre medio ambiente y sector público y política fiscal con una economista del SEMA, que es Mariana Contegrant, y un economista de un organismo internacional como es la CAF, que se llama Walter Cont, que además es de la Universidad de La Plata. El jueves, un panel a la mañana sobre provincias de Argentina, estados de Brasil, departamentos de Colombia, o sea, los gobiernos subnacionales en Latinoamérica, un trabajo del BID y la CEPAL, lo presenta Axel Radix del BID, y un economista de Tucumán, Osvaldo Meloni, amigo de la casa también, que va a presentar sobre las provincias argentinas y temas de economía política, relación política y economía en provincias. A la tarde, el panel de la macro, que recién lo anunciabas, allí presentan, además de Alfredo, de nuestra universidad, Diana Mondino del SEMA. Diana Mondino, que es una egresada de nuestra facultad. Así es, y Constantino Gevia, que si bien estudió en Buenos Aires, también es cordobés. O sea que son 3 cordobeses, solo que algunos de ellos están teniendo actividad en Buenos Aires. Diana en realidad también trabaja en Córdoba porque, entre otras cosas, está a cargo del Banco Roela, ¿no? Y finalmente el viernes, una conferencia con Tito Dómina, Esteban Tito Dómina, en Colonia Carolla, sobre Córdoba y el federalismo, es decir, la evolución de la provincia de Córdoba en el contexto del federalismo de Argentina, una visión histórica, que creemos que también va a ser muy interesante, además de lo interesante que tiene estar en Colonia Carolla, desde el punto de vista culinario. Y la bodega y lo culinario, por supuesto. Bueno, vamos a disfrutarlo seguramente. Marcelo, vamos al tema de la economía. Bueno, estamos todos los días con noticias, pero más que comentar, bueno, ahora hay una nueva disposición del Central que genera una restricción a aquellos que vendieron el dólar con este régimen del dólar soja y que van a tener una restricción para operar en el mercado cambiario. Pero me gustaría una mirada tuya más general. ¿En dónde estamos parados, según tu perspectiva, después de haber logrado, digamos, que el fondo aprobara y que continúe el programa de facilidades extendidas? Sí, a Guzmán lo sacaron del gobierno, renunció, pero evidentemente lo hicieron ir, porque tenía un plan que prometía ajuste, un poco más de ajuste de lo que el resto del gobierno quería, y además quería el acuerdo con el fondo y quería cumplirlo. O sea, primero firmarlo y después cumplirlo. Lo echaron. Y ahora el ministro actual en realidad está ajustando más que Guzmán. De lo que en el medio estuvo Batakis, pero casi que algunas semanas. Fue poco tiempo. El ministro actual, Sergio Massa, ha tomado medidas de ajuste del gasto público bastante más pronunciadas que la que Guzmán le permitían implementar. Y además, con el fondo está logrando renovar el acuerdo, aprobar las metas, algunas, digamos, en realidad con algún perdón, como la meta de reservas, pero evidentemente con una buena relación. Y además él se sabía con buena relación geopolítica con Estados Unidos, lo cual, por ejemplo, le permitió que entraran fondos de préstamo del BID, que se le estaban negando a
a Guzmán, que en realidad el problema no era con Guzmán, sino que parece que era con Vélez, que tenía alguna interna ahí con el presidente del BID, que es americano. De manera que hasta ahora el plan de Massa tiene ajuste fiscal y en definitiva se está escudando en el acuerdo con el FMI, ese acuerdo tan denostado de que una porción del oficialismo no lo votó en el Congreso. Es el ancla que están teniendo porque es lo único que le está dando credibilidad a este último tramo del gobierno. Que cumplan lo prometido del FMI, que inclusive no era el plan, era un plan como para una transición que trate de ser ordenada, pero no era un plan de un gran esfuerzo fiscal. Por ejemplo, para el año que viene, este año habría que tener un déficit de 2,5% del PIB y el año que viene 1,9% del PIB, que no es una reducción del déficit tan importante. ¿Se va a cumplir la meta anual de déficit, te parece? Sí, en el proyecto de presupuesto para el año que viene se incluyen números para cómo terminaría este año. Y ahí la verdad que el déficit primario que aparece en el presupuesto es de 2,8% del PIB, no 2,5%. Entiendo que puede ser de que o porque tienen la venia o porque la van a buscar después, de que del Fondo Monetario termine avalando ese 2,8% por el hecho de que este año, por ejemplo, aumentó mucho el precio de la energía y eso también encareció la cuenta de los subsidios, además de traer problemas para las reservas. Que puede haber ahí algún perdón por ese 0,3% de mayor déficit que aparece en el presupuesto. No creo que no sea algo que ya lo estén tratando con el fondo, quizás lo han tratado en este viaje. Y para el año que viene, no es una reducción importante la del déficit que deberían lograr, es cumplible, pero por supuesto es un año con elecciones en Argentina y elecciones para presidente y para gobernadores, son elecciones que pesan más que la de legisladores, las intermedias. Normalmente en esos años se suele gastar más. Si uno ve la serie histórica, en esos años impares de elecciones, además presidenciales, suele subir el gasto. Veremos qué pasa el año que viene. Yo creo que va a haber presiones. Ahora en el oficialismo se han asustado un poco, entre comillas, y le están dejando hacer al actual ministro algunas cosas que no le dejaban hacer el anterior, o dos ministros anteriores. Pero hay que ver si cuando se acercan las elecciones y está la economía un poco más tranquila, ya se les pasó un poco ese temor que tienen en estos meses a que haya una crisis más profunda y una crisis, posiblemente hayan tenido temor de que hubiera una hiperinflación hace algunas semanas atrás. Hay que ver cómo reaccionan al acercarse las elecciones con respecto al gasto público y la ala política del gobierno. Mencionabas recién el tema de la inflación. En lo que parece que claramente tiene dificultades el gobierno. ¿Cuál es tu percepción de cómo va a seguir, cómo va a evolucionar el índice de precio al consumidor? Está en 78% anual, ya todas las previsiones, incluso de lo que se llama el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, ya tiende al 100%. En el REM todavía está en 95% la inflación a diciembre. Pero siempre hay algún atraso en esas estadísticas. Los mejores pronosticadores están en el 99. Están ahí cerca del 100. Yo diría que hoy por hoy es entre 95 y 102, 103%. Estamos hablando de una inflación de entre 6 y 7% mensual hasta final del año. Puede haber alguna a lo mejor un poquito abajo del 6, podría ser. Pero ¿por qué difícilmente baje de allí? Bueno, porque primero, ahora están emitiendo de nuevo mucho por el dólar soja, ¿no? Y debemos ver qué pasa después cuando termine septiembre, si se renueva el dólar soja o aparece algún otro tipo de aliciente para que se liquiden exportación. Eso puede hacer de que se siga emitiendo más allá de lo previsto. Segundo, el tipo de cambio, si bien no ha habido y parece que no va a haber una devaluación brusca en los próximos meses, parece que no va a ocurrir, es lo que han prometido en el gobierno, pero está subiendo ya casi 6% por mes, porque hay un compromiso con el fondo de que el tipo de cambio real no se atrase más. Para eso, la suba del dólar oficial, ese que está ahora ya en 150 pesos, tiene que ir a la par de la inflación o un poquito por debajo de la inflación.
Entonces, si el dólar va a subir al 6% mensual, si suben las tarifas desde este mes que estamos transitando, si la emisión de dinero ahora volvió a subir, es difícil pensar de que la inflación en los próximos meses vaya a estar debajo del 6% varios meses, ¿no? Y hacia el año que viene va a depender mucho, primero, de si no hay esa devaluación brusca para recuperar el tipo de cambio real que tiene cierto nivel de atraso, y qué ocurre, por supuesto, con la política monetaria. Pero si fuera menor la inflación el año que viene que la de este año, que va a estar en cerca del 100%, tampoco va a ser la del presupuesto, la del proyecto de presupuesto, que está en el 65%. Supongo que estará en un nivel intermedio si la situación no va hacia una devaluación más fuerte del peso. O sea, si no hay una devaluación discreta, como siempre recordamos esa de enero del 2014, que fue del 25%, y se la hizo como para tirar unos meses hasta la elección, hasta el cambio de gobierno del año siguiente. Si además el año que viene se sumara una devaluación del peso de ese tipo, me parece que ya estaríamos de nuevo ahí rondando los 3 dígitos. Con un régimen de alta inflación como tenemos y con la pretensión de tratar de mantener las tasas de interés y el tipo de cambio, ¿cuál es tu impresión de cómo va a ser el tema del nivel de actividad? El nivel de actividad en el primer semestre estuvo muy bien. No hay cifras, por supuesto, de septiembre a agosto, pero sí lo que vemos es que le está pegando al consumo masivo. Por ejemplo, indicador de venta en comercios medianos y pequeños de CAME. Ese indicador antes venía en números positivos y fuertemente positivos, porque hubo una recuperación del salario real hasta mayo, junio, en el interanual. Pero los últimos 2 meses están negativos. Evidentemente, la suba de la inflación le empezó a ganar de nuevo al salario, después de 8 o 9 meses donde el salario le había ganado la inflación en el anual, y afectó el consumo masivo. Probablemente la construcción, digo porque no hay datos todavía de agosto, pero construcción, producción de autos todavía debe estar en positivo. Pero está enfriándose la actividad. ¿Por sí o por no? ¿Vamos hacia una situación de estanflación? Yo diría que así en el promedio hay estanflación desde el 2012. Lo que pasa es que ha habido algunos, dentro de esos 10 años en definitiva, hubo algunos periodos de leve recuperación de la actividad que solían durar 1 año. ¿Te acuerdas cuando decíamos el serrucho? Sí. Año par empeoraba, año impar mejoraba un poco, pero en promedio nada o caíamos. Lo que pasa es que después tuvimos 3 años seguidos de recesión, desde el 18 hasta la pandemia, el 20, nos salimos ahí del serruchito de 1 año sí, 1 año no, y ahora después de esa gran caída hay 2 años de recuperación, pero en promedio es una década estanflacionaria. Y si bien ahora, estos meses, ha habido una cierta reactivación con inflación, me parece que en el promedio debemos decir que hay estanflación. Y que así va a seguir siendo hasta que no haya un plan de estabilización y que primero que baje la inflación y que después dé lugar, si tiene éxito, al crecimiento de la economía.